Hola, somos docentes de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de La Plata, asignatura Anatomía. Sean ustedes bienvenidos. Queremos aclarar que el objetivo de estos videos es presentar el tema en forma general, para que sirva como guía de estudios. Los conceptos deben ser profundizados por los conocimientos vertidos en las clases y sostenidos en la bibliografía recomendada, no constituyendo el único elemento de estudio. En este video vamos a describir el hueso fenoides. Este hueso es un hueso impar que pertenece a la base del cráneo, se ubica en el centro de esta zona. En estos dibujos podemos observar a la izquierda una visión endocraneal y a la derecha una visión exocraneal. El hueso fenoides aparece en estas imágenes con color violeta. Vemos que articula hacia adelante con el frontal y con el etmoides, hacia los lados con el parietal y temporal y hacia atrás con el occipital. Visto por exocráneo, además de los huesos del cráneo ya mencionado, va a articular con algunos huesos de la cara. Estos van a ser palatino, maxilar superior, vomer y malar. Para poder ubicarlo vamos a ver que presenta una parte central cúbica de la cual se desprenden 6 prolongaciones, 2 verticales que se dirigen hacia abajo, 2 laterales y 2 superiores y laterales, que están en sentido horizontal. Teniendo en cuenta la descripción anterior, podemos dividirlo para su estudio en distintas partes. Por un lado vamos a tener el cuerpo, que es la parte central cúbica, del cual se desprenden las prolongaciones horizontales y superiores, que son las alas menores, las laterales, que son las alas mayores, y las inferiores, que son verticales y se dirigen hacia abajo, las apófisis pterigoides. Algunos lo han comparado con la forma de una mariposa, en el cual el cuerpo sería la parte central cúbica, del cual se desprenden las alas mayores, las alas menores, las antenas, y las patitas serían las apófisis pterigoides. Como hemos mencionado anteriormente, el cuerpo presenta una forma cúbica y por lo tanto posee 6 caras, una cara superior y 2 laterales que van a ser endocraneales, mientras que la cara inferior, la anterior y la posterior serán exocraneales. Pasemos ahora a describir los accidentes de las caras del efenoides. Comencemos por la cara superior. Esta cara presenta en su borde anterior una eminencia triangular aguda denominada proceso etmoidal. Este accidente articula hacia adelante en la línea media con el borde posterior de la apófisis prestagalli y a los lados con el sector posterior de la lámina cribosa del etmoides. Por detrás del proceso etmoidal encontraremos una superficie cuadrilátera denominada yugun esfenoidal. A ambos lados del yugun, 2 canales en sentido antero-posterior, continuación de los canales olfatorios del etmoides. Por detrás del yugun esfenoidal hay un canal en sentido transversal denominado canal óptico, el cual termina en sus 2 extremos en los orificios ópticos. Este canal óptico va a estar limitado por 2 labios, uno anterior denominado limbo esfenoidal y uno posterior llamado tubérculo hipofisiario. Por detrás del tubérculo hipofisiario encontraremos una depresión que es la fosa hipofisiaria o silla turca. El sector anterior de ella y por debajo del tubérculo hipofisiario hay un canal para el seno coronario, el cual en ocasiones puede estar limitado por una pequeña cresta ósea, la cual termina en los lados por 2 saliencias agudas llamadas apófisis clinoides medias. El límite posterior de la silla turca es la lámina cuadrilátera, la cual presenta un borde superior y 2 bordes laterales. En la unión del borde superior y los bordes laterales hay 2 saliencias denominadas apófisis clinoides posteriores. En los bordes laterales, además, encontraremos 2 escotaduras, una superior para el paso del nervio motor ocular común y una inferior para el paso del nervio patético. Las otras caras endocraneales del cuerpo del efenoides son las caras laterales. De ellas se desprenden hacia arriba y adelante las alas menores y hacia abajo y atrás las alas mayores. La zona comprendida entre el nacimiento de ambas alas correspondería a la extremidad interna de la hendidura efenoidal. Por delante de esta zona, la cara lateral es lisa y va a constituir parte posterior de la cara interna de la cavidad orbitaria. Hacia atrás vamos a encontrar un canal
que recorre en sentido antero-posterior toda la cara lateral y es un canal de forma sinuosa denominado canal carotidio o canal para el seno cavernoso, el cual en su extremo posterior está limitado hacia afuera por una delgada lámina ósea denominada língula. Pasemos ahora a describir las caras exocraneales del cuerpo. Comencemos por la cara anterior. Esta cara va a formar parte del techo de las fosas nasales y va a presentar en la línea media una cresta de sentido vertical denominada cresta efenoidal anterior, la cual articula con el borde posterior de la lámina perpendicular del etmoides. Hacia afuera de la cresta efenoidal anterior vemos dos orificios que son los orificios de entrada al seno efenoidal y por fuera de ellos una zona de semiceldillas que son semiceldillas articulares con la cara posterior de las masas laterales del etmoides y con la carilla efenoidal de la apófisis orbitaria del palatino. La cara inferior constituye el sector posterior del techo de las fosas nasales. Aquí encontramos una saliencia en sentido antero-posterior denominada cresta efenoidal inferior. Esta cresta en el sector anterior se continúa con la cresta efenoidal anterior de la cara anterior. En el sitio de unión de estas dos crestas se forma una saliencia denominada pico o rostrum. La cresta efenoidal inferior va a articular en el canal que queda delimitado entre las dos alas del vómer. Pero esta adaptación no es perfecta, sino que entre la arista de la cresta efenoidal inferior y el fondo del canal vomeriano queda formado el conducto efeno-vomeriano medio. A ambos lados de la cresta efenoidal inferior, la cara inferior presenta los canales efeno-vomerianos laterales, los cuales, al articular con las alas del vómer, quedarán formados los conductos efeno-vomerianos laterales. Hacia los extremos laterales de la cara inferior, casi en el nacimiento de las apófisis pterigoides, vemos dos canales, que son los canales pterigo-palatinos. Estos canales se transformarán en conductos al articular con la apófisis efenoidal del palatino y formarán los conductos pterigo-palatinos. La cara posterior es una superficie cuadrilátera que articula con el extremo anterior de la apófisis basilar del occipital. Las alas menores son dos láminas horizontales, triangulares, cuyo vértice está orientado hacia afuera y su base hacia adentro. Va a presentar para su descripción un borde anterior, un borde posterior, una cara superior, una cara inferior, una base y un vértice. El borde anterior es dentado y articula con el hueso frontal y con la lámina cribosa del etmoides. El borde posterior es libre en toda su extensión y termina en su extremo posterior en una saliencia denominada apófisis clinoides anterior. El vértice, que mira hacia afuera, es agudo y se denomina apófisis sifoides. En la base observamos que las alas menores se originan por dos raíces del cuerpo del efenoides. Una raíz superior que parece continuar lateralmente el limbo efenoidal y una póstero inferior que se desprende de la cara lateral del cuerpo del efenoides. Entre estas dos raíces y la superficie correspondiente del cuerpo del efenoides quedará delimitado el conducto óptico, el cual comunica la fosa craneal media con la cavidad orbitaria. La cara superior es endocraneal y va a formar parte de la fosa craneal anterior. Esta superficie es lisa. La cara inferior de las alas menores es exocraneal y va a formar parte del sector posterior del techo de la cavidad orbitaria. Esta cara, junto al ala mayor, contribuyen a delimitar la hendidura efenoidal. Las alas mayores se desprenden de la porción postero-inferior de la cara lateral del cuerpo del efenoides. En un primer momento llevan una dirección hacia afuera y luego hacia arriba y afuera. Podemos describir en estas alas dos superficies, una endocraneal y otra exocraneal. La superficie endocraneal del ala mayor del efenoides es cóncava, está surcada por algunos canales vasculares y presenta eminencias mamilares e impresiones digitales. Hay tres orificios constantes en el ala. De adelante hacia atrás son el redondo mayor,
que comunica la fosa craneal media con la fosa pteriomaxilar. Por detrás de él el agujero oval, que comunica la fosa craneal media con la fosa cigomática, y por detrás del oval el redondo menor, que también comunica la fosa craneal media con la fosa cigomática. Pueden existir en esta zona dos orificios inconstantes, uno ubicado por dentro y delante del agujero oval, es el orificio de Vesalio, y otro por detrás y dentro del agujero oval, que es el orificio innominado de Arnold. La superficie exocraneal del ala mayor contribuye a formar 4 fosas, y por lo tanto describiremos en ella 4 zonas o carillas que recibirán el nombre de la fosa que contribuyen a formar. Así tendremos una carilla orbitaria que forma parte de la pared externa de la cavidad orbitaria. Por debajo de ella tendremos una carilla denominada pterigomaxilar, la cual contribuye a formar la base de la dicha fosa. Luego una carilla en sentido horizontal, denominada carilla cigomática, que constituye el techo de la misma fosa. Y por último una carilla en sentido vertical, que contribuye a formar la fosa temporal, y de ahí que su denominación es de carilla temporal. En una visión anterior podemos observar la carilla orbitaria y por debajo de ella la carilla pteriomaxilar. Estas dos carillas están separadas por una cresta, denominada cresta esfenomaxilar, que constituye el labio externo de la hendidura del mismo nombre. La carilla orbitaria va a estar separada de la carilla temporal por la cresta malar, la cual articula con el borde posterior de la apófisis orbitaria del malar. Hacia atrás, la carilla orbitaria contribuye a delimitar la hendidura esfenoidal. La carilla pteriomaxilar es fácil de identificar porque ella presenta en su parte superior el orificio redondo mayor. Como hemos dicho, la carilla pteriomaxilar está separada de la carilla orbitaria por la cresta esfenomaxilar, y a su vez va a separarse de la carilla cigomática por la cresta pterigoidea. En una visión inferior podemos observar la totalidad de la carilla cigomática, que como dijimos tiene una disposición horizontal. Esta carilla va a estar separada de la carilla pterigomaxilar por la mencionada cresta pterigoidea, y a su vez estará separada de la carilla temporal por la cresta esfenotemporal. En la superficie de esta carilla vamos a encontrar los dos orificios que vimos en la cara endocraneal, el oval y el redondo menor. Cerca del extremo posterior de esta carilla hay una saliencia ósea denominada espina del efenoides. En una visión lateral podemos observar la carilla temporal, que se dispone en forma vertical. El borde inferior de esta carilla es la cresta esfenotemporal, que presenta en su extremo anterior una saliencia denominada tubérculo esfenoidal. A manera de síntesis, podemos decir entonces que la superficie exocraneal del ala mayor del efenoides está dividida en 4 carillas, y que cada una de esas carillas recibe el nombre de la fosa que contribuye a formar. Así tendremos una carilla orbitaria, otra temporal, una cigomática y otra pterigomaxilar. Y que cada una de estas carillas está separada de la otra por una cresta. Por lo tanto tendremos 4 crestas. La cresta malar, que separa la carilla orbitaria de la carilla temporal. La cresta esfenomaxilar, que separa la carilla orbitaria de la carilla pterigomaxilar. La cresta pterigoidea, que separa la carilla pterigomaxilar de la cigomática. Y la cresta esfenotemporal, que separa la carilla temporal de la cigomática. Las apófisis pterigoides se presentan como 2 columnas óseas que se dirigen hacia abajo en forma vertical. Van a desprenderse del efenoides mediante 2 raíces, una interna que se desprende de la cara inferior del cuerpo del efenoides y otra externa que lo hace del ala mayor. Inmediatamente de su origen, estas 2 raíces se reúnen para delimitar el conducto ovidiano. Por debajo del conducto ovidiano, estas raíces se continúan con 2 láminas óseas denominadas alas. Así tendremos una ala interna y una ala externa. Estas 2 alas hacia adelante se fusionan entre sí y hacia atrás quedan separadas delimitando una fosa denominada fosa pterigoidea. En su extremo inferior, las 2 alas vuelven a separarse para delimitar una escotadura de forma triangular denominada escotadura pterigoidea, en la cual se articula la apófisis piramidal del palatino.
El ala interna va a presentar casi en su origen una prolongación ósea en forma aguda denominada apófisis vaginal, la cual se apoya en la cara inferior del cuerpo del efenoides. Hacia abajo, el borde posterior del ala interna va a presentar una espina y una escotadura denominadas espina y escotadura tubaria, donde se apoya la trompa eustaquio. Hacia abajo, el ala interna va a terminar en una apófisis en forma de hoz denominado gancho del ala interna. La fosa pterigoidea, amplia en toda su extensión, presenta en la parte superior una cresta oblicua que delimita una pequeña depresión denominada fosita navicular o escafoidea. El ala externa va a presentar en su borde posterior dos espinas, una superior o espina de Hirtl y otra inferior o espina de Sivinini para la inserción de pequeños ligamentos. La cara anterior de la apófisis pterigoides, originada por la fusión de las dos alas, va a formar parte de la pared posterior de la fosa pterigomaxilar y articulará en su extremo inferior con la parte posterior del maxilar superior. Así termina este video. Cualquier pregunta, no duden en mandarnos un mail a asignaturaanatomiafolpunlp@gmail.com o visitar nuestro Instagram, anatomiafolp. Los autores de este video han sido el profesor adjunto odontólogo Bustamante Carlos Ariel, el profesor adjunto odontólogo Caserio Jorge Andrés y el ayudante alumno Bustamante Lucas. Muchas gracias.